Hola Glenn, espero que recibas esta historia porque necesito saber qué opinan de esta situación. Prometo que cuando se publique voy a leer sus opiniones. Me llamo Oscar y trabajo de noche manejando un taxi por Guadalajara desde hace varios años. Como cualquiera que pasa tantas horas al volante cuando la ciudad duerme, encontré mis propias formas de mantenerme despierto. En mi caso siempre fueron los relatos de terror que te envían los seguidores. Entre viaje y viaje escuchaba historias de aparecidos, carreteras embrujadas y encuentros extraños. La mayoría me entretenían, aunque nunca pensé que terminaría viviendo algo que todavía me cuesta explicar. Esto pasó durante una madrugada de 2023. Había poco movimiento y me encontraba esperando pasajeros en una base de taxis casi vacía. El lugar estaba silencioso, apenas iluminado por algunos focos amarillentos que dejaban grandes zonas en sombra. Mientras revisaba el celular, vi a un hombre mayor parado junto a un taxi antiguo, que parecía haber quedado averiado. Era un Tsuru de los que ya casi no se ven trabajando. Se notaba muy viejo, bastante deteriorado, con golpes visibles en la carrocería y señales de muchos años de uso. El hombre permanecía tranquilo junto al vehículo. No parecía desesperado ni molesto. Cuando me acerqué me explicó que el auto había dejado de arrancar y que necesitaba llegar a su casa. Como de todas formas estaba sin servicio en ese momento, le ofrecí llevarlo por ser un compañero de la noche. Agradeció con mucha educación y subió al asiento trasero. Apenas comenzamos a avanzar noté algo curioso. Su forma de hablar era distinta. No era nada exagerado, pero utilizaba expresiones que sonaban pasadas de moda. Durante los primeros minutos me contó que había trabajado como taxista durante gran parte de su vida. Eso hizo que la conversación fluyera de inmediato. Los taxistas solemos compartir historias porque pasamos muchas horas solos y siempre terminamos viendo cosas que otros no ven. Fue entonces cuando comenzó a contarme algunas experiencias que supuestamente había vivido trabajando de noche. Me habló de accidentes que aparecían en la carretera y desaparecían cuando se acercaba, de vehículos volcados que nadie más parecía haber visto. También mencionó pasajeros que recogía cerca de cementerios y que simplemente ya no estaban dentro del taxi cuando llegaba a su destino. Después habló de luces que aparecían en caminos oscuros, avanzando de frente como si fueran autos que venían en sentido contrario, pero que desaparecían antes de cruzarse con él. Normalmente habría pensado que estaba exagerando para entretenerse, pero había algo que me llamó la atención. Todos los lugares que mencionaba eran reales. Conocía calles, colonias, carreteras y puntos específicos de Guadalajara y sus alrededores. No solo eso. Hablaba de ciertos sucesos con una precisión que resultaba extraña. Recordaba fechas aproximadas, nombres de sitios que ya ni siquiera existían, y detalles que parecían demasiado concretos para ser simples historias inventadas. Sin darme cuenta, terminé escuchándolo con atención durante todo el trayecto. Había algo en su manera de contar las cosas que hacía difícil interrumpirlo. No parecía alguien tratando de asustarme. Más bien daba la impresión de estar recordando experiencias que realmente había vivido. En cierto momento me preguntó si alguna vez me había pasado algo raro trabajando de noche. Le conté una experiencia menor que tuve años atrás. Nada tan impresionante como sus relatos. Una situación extraña con un pasajero que apareció en una zona poco transitada y que después me dejó una sensación difícil de explicar. Mientras hablaba, el hombre permaneció en silencio escuchando cada detalle. Cuando terminé, asintió lentamente. Me sorprendió la forma en que reaccionó. Parecía entender exactamente a qué me refería, incluso las partes que yo mismo nunca había logrado comprender. No hizo preguntas. No mostró sorpresa. Solo me dio la impresión de que ya conocía perfectamente ese tipo de situaciones. La conversación continuó hasta que llegamos a un barrio tradicional de la ciudad. Las calles estaban completamente vacías a esa hora.
Las casas antiguas proyectaban sombras largas y apenas se veía movimiento en ninguna ventana. El hombre me indicó una vivienda grande y vieja, protegida por un portón de hierro. Detuve el taxi frente a la entrada. Sacó dinero en efectivo y me pagó el viaje. Antes de que bajara, impulsado por la curiosidad, le pregunté su nombre y me respondió con tranquilidad: Carlos Filgueira. Le agradecí la conversación y lo observé mientras descendía del vehículo. No arranqué de inmediato. Me quedé unos segundos acomodando algunas cosas dentro del taxi. Por eso alcancé a verlo caminar hasta el portón y sacar un enorme manojo de llaves. Lo que ocurrió después fue lo que me dejó helado. Cuando abrió el portón, la luz del interior iluminó parte del patio. Alcancé a ver un taxi guardado dentro de la propiedad. Era un Tsuru antiguo, y tenía exactamente los mismos daños que el vehículo junto al que había encontrado al hombre en la base de taxis. Recuerdo que me quedé mirando sin entender. El mismo golpe en un costado, las mismas marcas de desgaste. Incluso algunas abolladuras parecían estar en los mismos lugares. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque yo había recogido a ese hombre varios kilómetros lejos de allí, y estaba completamente seguro de haberlo visto junto a ese taxi averiado. No entendía cómo aquel vehículo podía estar estacionado dentro de la casa antes de que nosotros llegáramos. Esa imagen me acompañó durante días. Intenté convencerme de que había confundido los autos o que simplemente estaba cansado por tantas horas de trabajo. Sin embargo, mientras más lo pensaba, menos sentido encontraba. Finalmente decidí regresar a la dirección para salir de dudas. Fui durante una tarde libre. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Mientras observaba la propiedad, una vecina que barría la banqueta de enfrente me preguntó qué buscaba, y le expliqué que unos días antes había llevado hasta allí a un hombre llamado Carlos. La mujer me miró con una expresión extraña. Luego me dijo que esa casa llevaba años deshabitada. Ahí sentí un vacío en el estómago. Le repetí el nombre. Ella asintió lentamente y me contó que Carlos Filgueira había sido taxista durante muchos años. Según recordaba, había muerto en un accidente de tránsito más de una década atrás. Una madrugada se quedó dormido al volante y terminó impactándose contra un árbol. Cuando mencionó el accidente, le pregunté por el vehículo y la descripción coincidía exactamente con el taxi que yo había visto. Regresé a mi unidad con una sensación difícil de explicar. Durante las semanas siguientes investigué un poco más por mi cuenta. Encontré referencias a varios accidentes antiguos ocurridos en Guadalajara. Algunos coincidían sorprendentemente con las historias que aquel hombre me había contado durante el viaje. Hasta hoy sigo trabajando de noche. Continúo recorriendo las mismas calles, esperando pasajeros y escuchando historias para mantenerme despierto. Pero desde aquella madrugada, cada vez que veo un taxi antiguo detenido en una calle vacía, inevitablemente reduzco la velocidad. Y antes de seguir mi camino, siempre miro con atención quién está al volante. Quizás vuelvo a ver a Carlos Filgueira. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy taxista en Guadalajara desde hace varios años y casi siempre trabajo en el turno nocturno. Como muchos conductores, instalé una cámara dentro del vehículo por cuestiones de seguridad, principalmente para tener un respaldo en caso de accidentes, problemas con pasajeros o cualquier situación complicada que pudiera surgir durante una jornada. Con el tiempo me acostumbré tanto a ella que prácticamente olvidé que estaba ahí. Grababa todo de manera automática y solo revisaba los archivos cuando ocurría algún incidente o cuando la aplicación me enviaba una alerta relacionada con el sistema. Lo que voy a contar ocurrió durante una madrugada aparentemente normal. Había terminado mi jornada cerca de las 4 de la mañana, y recuerdo perfectamente que fue una noche tranquila, incluso aburrida. Hubo poco trabajo, pocos pasajeros y ningún problema fuera de lo común.
Después de estacionar el taxi llegué a mi casa. Cené algo ligero y me preparé para dormir. Justo cuando estaba por apagar el teléfono, apareció una notificación de la aplicación de la cámara. El mensaje indicaba que se había detectado un error en uno de los archivos de grabación y, como suelo revisar esas cosas para asegurarme de que todo funcione correctamente, decidí abrir el video antes de dormir. Al principio no encontré nada extraño. Empecé a adelantar la grabación buscando el momento en que se producía el supuesto error y todo parecía normal. Las imágenes mostraban distintas partes de mi recorrido nocturno, algunas calles vacías, varios semáforos y algunos momentos en los que aparecía manejando completamente solo. Sin embargo, mientras avanzaba el video, ocurrió algo que me hizo detener la reproducción de inmediato. Durante apenas unos segundos vi una figura sentada en el asiento delantero del acompañante. Pensé que había visto mal, así que retrocedí unos segundos y reproduje la escena otra vez. La figura seguía allí. Era una mujer. Tenía el cabello largo, oscuro y cubría parcialmente parte de su rostro. Estaba sentada a mi lado mirando hacia adelante, inmóvil, sin hacer ningún gesto ni mostrar ninguna reacción. Lo primero que pensé fue que se trataba de una pasajera que había olvidado por completo. Después de todo, pasaba muchas horas trabajando, y no sería raro confundir algún viaje. Sin embargo, bastaron unos segundos para que esa explicación dejara de tener sentido. Recordaba perfectamente ese momento del recorrido. Sabía exactamente dónde estaba circulando, y estaba completamente seguro de que no había llevado a nadie en el asiento delantero. Volví a revisar el fragmento varias veces intentando encontrar algún detalle que explicara lo que veía. Pensé en reflejos, sombras o errores de compresión del video. Sin embargo, cuanto más observaba la grabación, más evidente resultaba la presencia de aquella mujer. No parecía una distorsión digital ni una imagen superpuesta. Estaba sentada con total naturalidad en el asiento del acompañante, como cualquier persona que viajara conmigo durante un trayecto nocturno. Lo más inquietante era que yo seguía manejando sin mostrar ninguna reacción, como si no hubiera nadie a mi lado. Intrigado, decidí revisar otros segmentos de la misma noche. Lo que encontré me dejó mucho más inquieto. La mujer volvió a aparecer en distintos momentos de la grabación. En algunos videos estaba sentada desde el instante en que arrancaba el taxi. En otros aparecía de repente cuando me detenía en un semáforo o esperaba una luz verde. Nunca encontré una secuencia donde subiera al vehículo ni otra donde descendiera. Simplemente estaba ahí. A veces aparecía completa dentro del encuadre y otras solo parcialmente, pero siempre ocupando el mismo asiento. Durante más de una hora revisé prácticamente toda la jornada. Mientras avanzaba entre los archivos, comencé a descubrir detalles que me hicieron sentir cada vez más incómodo. En algunas tomas podía verse claramente su reflejo sobre la ventanilla. En otras aparecía apenas una parte de su cabello o el contorno de su rostro. Lo más perturbador era que parecía haber permanecido conmigo durante gran parte de la noche. No en un solo trayecto ni en una única grabación, sino durante horas enteras. Y aún así yo nunca giraba la cabeza hacia ella. Nunca le hablaba. Y nunca mostraba la menor señal de haber notado su presencia. Intentando encontrar una explicación racional, decidí revisar también el audio. Pensé que quizá descubriría alguna falla técnica que justificara lo que estaba viendo. Durante la mayor parte de las grabaciones no encontré nada extraño. Se escuchaba el motor, el ruido del tráfico y algunos sonidos habituales de la ciudad durante la madrugada. Sin embargo, en uno de los videos, ocurrió algo que todavía hoy me cuesta escuchar sin sentir escalofríos. Estaba detenido frente a un semáforo en rojo y el interior del taxi permanecía completamente en silencio cuando, de repente, la cámara registró un susurro. Era una voz femenina. Sonaba muy cerca del micrófono, como si la persona estuviera sentada dentro del vehículo. Reproduje ese fragmento varias veces para asegurarme de que no era mi imaginación.
La voz era débil, apenas audible, pero claramente pronunciaba algo. Mientras tanto, yo seguía esperando el cambio de luz sin reaccionar en absoluto, como si jamás hubiera escuchado nada. Después de aumentar el volumen y limpiar un poco el ruido de fondo, logré entender las palabras. No era una conversación ni una frase larga, era una dirección específica de Guadalajara. Por miedo no fui hasta ese lugar. No quiero encontrarme con algo que me complique las noches de trabajo. Muchos dirán que es de miedoso, y puede ser verdad, pero necesito trabajar y no me quiero encontrar con una respuesta que quizás sea un problema a futuro. Durante semanas intenté convencerme de que todo era producto de una falla del sistema. Llegué a pensar que la cámara había mezclado archivos o que algún error técnico estaba generando imágenes fantasmas sobre los videos. Para salir de dudas, compré una cámara nueva, cambié el sistema completo y reemplacé tanto el equipo como el software de grabación. Durante un tiempo no volví a encontrar nada extraño y comencé a creer que finalmente había resuelto el problema. Sin embargo, de vez en cuando sigo revisando los videos antes de borrar los archivos más antiguos. La mayoría de las noches no encuentro nada fuera de lo normal, pero hay ocasiones, especialmente cuando paso cerca de la avenida donde ocurrió aquel accidente, en las que aparece durante 1 o 2 segundos, inmóvil y silenciosa. Por el momento no hizo más que eso. Espero que así siga. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Les quiero contar algo que bien le podría haber sucedido a cualquiera. Esto me pasó cuando iba en tercero o cuarto de primaria. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, sigue siendo una de esas experiencias que nunca he logrado explicar del todo. Mis padres trabajaban mucho y cuando no podían pasar por mí a la escuela, enviaban taxis de confianza que pertenecían a una empresa muy conocida en la ciudad. Era algo tan habitual que para mí resultaba completamente normal subir a uno de esos vehículos sin hacer preguntas. Recuerdo que aquella mañana mi madre me avisó que mi padre estaba enfermo y que ese día no podría recogerme, así que enviaría un taxi cuando terminaran las clases. Yo apenas le presté atención porque estaba emocionado por otra cosa. Acababa de aprobar un examen muy difícil y pasé toda la jornada esperando el momento de volver a casa para contarles la noticia. Cuando sonó la campana y salí de la escuela, vi un solo taxi estacionado cerca de la entrada. No había otros vehículos esperando, ni padres formando fila para recoger a sus hijos. Me acerqué a la ventanilla y le pregunté al conductor si venía por mí. El hombre sonrió de inmediato y respondió que sí, como si ya supiera exactamente quién era. Sin desconfiar, abrí la puerta y me subí al asiento trasero. Durante los primeros minutos todo pareció completamente normal. El conductor era amable, hablaba con tranquilidad y me hacía preguntas sobre la escuela, mis amigos y las cosas que me gustaba hacer. Como cualquier niño de esa edad, comencé a contarle todo sin reservas. Le hablé de los juegos que practicaba con mis compañeros, de las escondidas, de las carreras durante el recreo y de las tardes que pasaba jugando en los parques cercanos a mi casa. Mientras manejaba, él escuchaba con una atención poco común, como si cada detalle tuviera importancia. Después de un rato comenzó a hablarme de su propia vida y me contó que tenía un hijo de mi edad, alguien con quien pasaba mucho tiempo cuando era pequeño. Me explicó que después de la escuela solían ir juntos a un parque donde jugaban durante horas. Y conforme hablaba, parecía revivir aquellos momentos. Describía los árboles, los senderos, los columpios y hasta las bancas del lugar con tanto detalle que podía imaginarlos perfectamente. Había algo en su manera de recordar aquellas tardes que transmitía felicidad, pero también una especie de nostalgia que yo no era capaz de entender en ese momento. Con el paso de los minutos empecé a notar algo extraño.
El recorrido parecía más largo de lo habitual y las calles que veía por la ventana no me resultaban familiares. Al principio pensé que quizá había tráfico o que el conductor conocía una ruta diferente, pero tenía la sensación de que algo raro pasaba. Finalmente le pregunté cuánto faltaba para llegar a mi casa, y él me respondió que antes quería mostrarme el parque del que había estado hablando. Yo era un niño y aquella propuesta no me pareció peligrosa ni sospechosa. Simplemente pensé que estaba cerca y que después continuaríamos el camino como cualquier otro día. Poco tiempo después llegamos al lugar. Era un parque grande, silencioso y completamente vacío. Algo que me llamó la atención porque normalmente siempre había personas caminando o niños jugando. Aún así, el conductor estacionó el taxi y me preguntó si quería bajar. Yo acepté sin pensarlo demasiado y durante un buen rato estuvimos recorriendo el lugar. Corrimos entre los árboles. Jugamos a escondernos y caminamos por distintas zonas del parque mientras él parecía disfrutar cada momento con una intensidad difícil de explicar. Ahora que soy adulto y vuelvo a pensar en aquella tarde, recuerdo que su entusiasmo era incluso mayor que el mío, como si cada juego tuviera un significado especial para él. Después de un rato nos sentamos a descansar, y fue entonces cuando le hice una pregunta que todavía recuerdo perfectamente. Le pregunté por qué ya no jugaba con su hijo. Al escucharme permaneció unos segundos en silencio, mientras observaba algún punto perdido entre los árboles. Finalmente respondió que las cosas habían cambiado y que ya no podía hacerlo. Yo simplemente asentí porque era demasiado pequeño para entender. Cuando finalmente regresamos al taxi, el sol comenzaba a bajar y el ambiente parecía diferente. Durante el trayecto casi no hablamos. Él seguía siendo amable, pero estaba mucho más callado que antes, como si estuviera distraído o pensando en algo lejano. Al llegar a mi casa me despedí. Bajé del vehículo y corrí hacia la puerta principal. Toqué el timbre varias veces. Esperé unos minutos y volví a intentarlo, pero nadie respondió. Pensé que mis padres tal vez se habían retrasado unos minutos, así que me senté a esperar. Cuando miré hacia la calle, el taxi ya había desaparecido y me encontré completamente solo frente a la casa. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero recuerdo que finalmente vi llegar el automóvil de mis padres. Apenas se detuvieron. Ambos bajaron apresuradamente y corrieron hacia mí. Mi madre me abrazó con una fuerza que nunca le había visto antes, y mi padre tenía una expresión de preocupación que me asustó. Los dos comenzaron a preguntarme dónde había estado, con quién me había ido y qué había ocurrido durante toda la tarde. Yo no entendía por qué reaccionaban de esa manera porque, según mi percepción, no había pasado tanto tiempo. Fue entonces cuando descubrí que llevaba desaparecido muchas más horas de las que yo creía. Esa misma noche la policía me hizo varias preguntas. Querían que describiera al conductor, que recordara su rostro, su ropa y cualquier detalle que pudiera ayudar a identificarlo. Sin embargo, mientras más intentaba reconstruir la imagen en mi cabeza, más difícil resultaba. Era como si muchos de esos recuerdos se estuvieran borrando. Lo único que permanecía completamente claro era el número que había visto en el taxi, el 17. Un dato que repetí una y otra vez porque estaba seguro de no estar equivocado. Al otro día mi madre decidió ir personalmente a la empresa de taxis para presentar una queja y averiguar qué había sucedido. Años más tarde me contó que todo cambió cuando mencionó el número del vehículo. Según ella, los empleados dejaron de hablar de inmediato y durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. Finalmente, uno de ellos le explicó que el taxi 17 llevaba años fuera de servicio. El conductor se llamaba Oscar y había trabajado para la empresa durante mucho tiempo, pero después de sufrir la pérdida de su hijo, abandonó el trabajo y poco tiempo más tarde, también falleció. Mientras los adultos hablaban, me pidieron que saliera de la oficina, probablemente para evitar que escuchara aquella conversación.
pero alcancé a oír lo suficiente para entender lo más importante. El hombre que me había recogido a la salida de la escuela aquella tarde era exactamente el conductor del taxi 17. Desde entonces he intentado convencerme de que todo tuvo alguna explicación lógica, que hubo una confusión o que mi memoria mezcló los acontecimientos con el paso de los años. Sin embargo, hay algo que nunca desapareció de mis recuerdos y que sigue regresando cada vez que pienso en aquella experiencia. La imagen de aquel hombre sonriendo mientras jugábamos en un parque completamente vacío. Una sonrisa que no parecía la de alguien que estuviera divirtiéndose una tarde cualquiera, sino la de alguien que, por unas pocas horas, había logrado recuperar algo que había perdido para siempre. Continuamos. Llevo más de 15 años trabajando como taxista en Ciudad de México y casi siempre elijo los turnos de noche, porque aunque son más pesados suele haber menos tráfico y los viajes resultan más tranquilos. Siempre digo que no soy una persona que crea fácilmente en historias paranormales. De hecho, durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación lógica para lo que me ocurrió una madrugada de invierno en el centro histórico, aunque hasta el día de hoy no he conseguido una que me convenza. Aquella noche hacía bastante frío y había muy poco movimiento en las calles. Eran cerca de las 2 de la mañana y las avenidas estaban prácticamente vacías, algo poco común incluso para esa hora. Mientras recorría una zona cercana a edificios antiguos, vi a un joven esperando solo en una esquina, inmóvil bajo la luz de un farol. Lo primero que llamó mi atención fue que vestía completamente de blanco. Llevaba una camisa clara, pantalones del mismo color y hasta los zapatos parecían blancos. Cuando levantó la mano para pedir el servicio, me detuve sin pensarlo demasiado, y apenas subió al vehículo, me indicó una dirección ubicada a varias calles de distancia dentro del mismo centro histórico. Desde el principio me pareció una persona educada y tranquila. Tenía una forma de hablar muy respetuosa, algo que no era tan común entre los pasajeros que solía recoger durante la madrugada. Para hacer más llevadero el viaje, inicié una conversación casual, y él respondió con normalidad. Hablamos del frío que estaba haciendo esa noche, de lo vacías que se encontraban las calles y de cómo había cambiado la ciudad con el paso de los años. Había algo curioso en él, porque a pesar de parecer un hombre joven, tenía modales y expresiones que me recordaban a personas de otra época, aunque en ese momento no le di demasiada importancia. Después de varios minutos empecé a notar algo raro dentro del taxi. Al principio pensé que era una simple sensación provocada por el clima exterior, pero el ambiente parecía volverse cada vez más frío conforme avanzábamos. Revisé los controles de la calefacción, comprobé que todo estuviera funcionando correctamente, y seguí manejando, convencido de que se trataba de algún problema mecánico menor. Sin embargo, la sensación continuó aumentando hasta el punto de resultar incómoda. Lo extraño era que el frío no parecía venir del exterior, sino que daba la impresión de haberse instalado dentro del vehículo, como si cada minuto que pasaba la temperatura descendiera un poco más. Al mismo tiempo, el comportamiento del pasajero comenzó a cambiar. Durante la primera parte del trayecto había conversado conmigo sin problemas, pero poco a poco empezó a responder con frases más cortas y luego prácticamente dejó de hablar. Permanecía mirando por la ventana con una expresión difícil de interpretar, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. Intenté retomar la conversación en un par de ocasiones, pero sus respuestas fueron cada vez más breves y terminé guardando silencio. Durante varios minutos el único sonido que nos acompañó fue el del motor y algunos ruidos lejanos que llegaban desde las calles vacías. Recuerdo haber observado varias veces el espejo retrovisor porque había algo en toda aquella situación que me generaba incomodidad. No era miedo exactamente, sino una sensación extraña que no lograba identificar. El joven seguía sentado en el mismo lugar, inmóvil, sin revisar un teléfono,
sin mirar la hora y sin preguntar cuánto faltaba para llegar. Cada vez que lo observaba, parecía estar concentrado en algún punto perdido más allá de la ventana, completamente ajeno a todo lo que ocurría dentro del taxi. Mientras tanto, el frío seguía aumentando hasta hacerme frotar las manos sobre el volante. Finalmente llegamos a la dirección que me había indicado, una vieja casona ubicada en una calle solitaria donde no había nadie más a la vista. Detuve el taxi frente al edificio. Puse el vehículo en estacionamiento y me giré para avisarle que habíamos llegado. Lo hice de manera automática, como cualquier conductor que termina un viaje. Pero en cuanto miré hacia el asiento trasero, sentí que algo se hundía dentro de mi estómago. El lugar donde había estado sentado durante todo el trayecto estaba completamente vacío, y por un instante pensé que mi vista me estaba engañando. Me quedé observando unos segundos sin reaccionar, convencido de que debía existir una explicación sencilla. Miré nuevamente, revisé ambos espejos y hasta abrí la puerta para asomarme a la calle. Pensé que tal vez había bajado mientras estacionaba y que yo no me había dado cuenta, pero no había nadie caminando por la banqueta ni alejándose por la calle. El lugar estaba completamente desierto. No escuché pasos, no vi ninguna puerta cerrarse y tampoco encontré a una sola persona en los alrededores. Era como si el pasajero simplemente hubiera desaparecido durante los pocos segundos que tardé en detener el vehículo. Mientras intentaba entender lo ocurrido, noté algo sobre el asiento trasero. Había un sobre viejo que no recordaba haber visto antes, amarillento y desgastado por el paso del tiempo. Lo tomé pensando que quizá pertenecía al pasajero y que se le había caído durante el viaje. Al abrirlo encontré una fotografía antigua en blanco y negro y sentí otro escalofrío al observarla. La persona retratada era exactamente el joven que acababa de transportar, no alguien parecido ni alguien con ciertos rasgos similares. Era el mismo rostro que había visto reflejado varias veces en el espejo retrovisor durante aquella noche. Le di vuelta a la fotografía buscando algún dato que me ayudara a identificarlo, y descubrí una fecha escrita a mano. Habían pasado varias décadas desde entonces. Debajo también aparecía una dirección y, cuando la leí, sentí que la piel se me erizaba por completo. Era exactamente la misma dirección frente a la que me encontraba estacionado en ese momento. Permanecí unos minutos observando la foto sin saber qué hacer, hasta que finalmente decidí acercarme a la casona y tocar la puerta para averiguar si alguien conocía a la persona de la imagen. Después de varios intentos, apareció un vigilante nocturno que parecía encargarse del lugar. Le expliqué lo sucedido y le mostré la fotografía, esperando que pudiera identificar al hombre. Apenas la vio, su expresión cambió por completo. Se quedó observándola durante varios segundos antes de preguntarme dónde la había conseguido. Y cuando terminé de contarle la historia, permaneció en silencio como si estuviera decidiendo cuánto debía decirme. Finalmente me explicó que aquel joven había muerto muchos años atrás y que pertenecía a una familia que había vivido en esa misma propiedad cuando todavía estaba habitada. Lo que dijo después fue lo que terminó de inquietarme. Según él, durante años varias personas aseguraron haber visto a un joven vestido de blanco caminando por las calles cercanas durante la madrugada. Algunos vecinos hablaban de encuentros fugaces y otros afirmaban haberlo visto esperando transporte en distintas esquinas del centro histórico. Incluso mencionó que más de un taxista había contado historias parecidas a la mía, siempre describiendo a un pasajero con la misma apariencia, siempre vestido de blanco y siempre pidiendo que lo llevaran a esa misma dirección, como si estuviera intentando regresar una y otra vez a un lugar importante para él. Esa noche regresé a mi taxi con la fotografía todavía en las manos, y una sensación que me acompañó durante mucho tiempo. Intenté convencerme de que alguien me había jugado una broma, o de que existía una explicación racional para todo lo ocurrido, pero ninguna teoría lograba responder todas las preguntas.
Hasta hoy sigo trabajando en el turno nocturno y continúo recorriendo las mismas calles del centro histórico, aunque desde aquella madrugada adopté una costumbre que antes no tenía. Cada vez que recojo a un pasajero en una calle vacía y noto que permanece demasiado callado durante el trayecto, inevitablemente miro 2 veces por el espejo retrovisor antes de continuar, solo para asegurarme de que sigue ocupando el asiento trasero. Continuamos. Soy taxista en Ciudad de México desde hace muchos años y, como suele ocurrir en este trabajo, terminé acostumbrándome a pasar más tiempo despierto de noche que de día. Siempre he preferido los turnos nocturnos porque hay menos tráfico. Las calles son más tranquilas y, muchas veces, aparecen viajes largos que ayudan bastante a completar la jornada. A lo largo de los años he llevado pasajeros de todo tipo y he vivido situaciones extrañas. Pero nada se compara con lo que me ocurrió una noche en Coyoacán. Una experiencia que todavía recuerdo con demasiada claridad y que nunca logré explicar de forma convincente. Eran cerca de las 11 de la noche y me encontraba esperando pasaje en una zona tranquila, no muy lejos del Jardín Centenario. Había poca gente caminando y el movimiento habitual de la tarde ya había desaparecido. Mientras avanzaba lentamente por una calle residencial, vi a una pareja joven haciéndome señas desde la banqueta. Ambos estaban bien vestidos, como si acabaran de salir de una reunión familiar, una cena o algún evento importante. Me detuve junto a ellos. Subieron al asiento trasero y me indicaron una dirección ubicada en una colonia residencial, bastante alejada de donde nos encontrábamos. Durante los primeros minutos del recorrido, todo pareció completamente normal. La mujer fue quien habló casi todo el tiempo, aunque lo hacía de una forma extraña, con una voz apagada y tranquila, como si estuviera cansada o preocupada por algo. El hombre, en cambio, permaneció en silencio desde que subió al taxi. Recuerdo que varias veces observé el espejo retrovisor porque me llamó la atención su actitud. Durante todo el trayecto permaneció mirando por la ventana sin cambiar la expresión ni una sola vez. No participó en la conversación, no hizo preguntas y tampoco reaccionó cuando la mujer o yo comentábamos algo. Era como si estuviera concentrado en pensamientos muy lejanos o en algo que ocurría fuera del vehículo. Conforme avanzábamos por calles cada vez más oscuras, comencé a sentir cierta incomodidad. No era algo que pudiera explicar fácilmente. Simplemente tenía la sensación de que el ambiente dentro del taxi era demasiado silencioso para una pareja que supuestamente regresaba de pasar la noche juntos. Incluso cuando la mujer hablaba, él no la miraba ni respondía. Varias veces pensé que quizá habían discutido antes de subir al vehículo, pero tampoco parecía haber tensión entre ellos. Lo extraño era justamente eso, la ausencia total de emociones. Parecían tranquilos, demasiado tranquilos, como si ambos estuvieran completamente desconectados de todo lo que ocurría alrededor. Finalmente llegamos a la dirección que me habían indicado. Era una casa antigua ubicada en una calle poco iluminada, rodeada de otras viviendas similares y con muy poco movimiento a esa hora. Detuve el taxi frente a la propiedad y observé cómo el hombre descendía primero. La mujer bajó inmediatamente después, y ambos caminaron juntos hasta la entrada principal. Pensé que el viaje había terminado como cualquier otro, pero antes de arrancar decidí esperar unos segundos por si necesitaban sacar algo del bolso o pedir otro favor. Fue entonces cuando noté algo raro. Ninguno de los dos tocó el timbre ni intentó abrir la puerta. Simplemente permanecieron de pie frente a la entrada. Al principio no le di importancia. Pensé que quizá estaban esperando a alguien o que discutían algo en voz baja. Sin embargo, los minutos comenzaron a pasar y la situación siguió exactamente igual. Los dos permanecían inmóviles frente a la puerta cerrada, sin hablar, sin moverse y sin hacer absolutamente nada. Recuerdo que observé varias veces por el parabrisas,
porque aquella imagen empezaba a resultarme incómoda. Había algo antinatural en la forma en que permanecían allí, completamente quietos bajo la luz tenue de la calle. Después de varios minutos decidí bajar del taxi para preguntar si todo estaba bien. Apagué el motor, cerré la puerta y caminé hasta la entrada de la vivienda. Mientras avanzaba no dejaba de mirar a la pareja porque me parecía imposible perderlos de vista en una calle tan vacía. Sin embargo, cuando llegué hasta donde se suponía que estaban, sentí un escalofrío inmediato. No había nadie. La entrada estaba vacía, la puerta seguía completamente cerrada, y la calle permanecía tan silenciosa como antes. Miré hacia ambos extremos buscando alguna explicación, pero no vi personas caminando, no escuché pasos alejándose, y tampoco encontré algún lugar cercano donde pudieran haberse ocultado. Permanecí varios segundos tratando de entender qué acababa de ocurrir. Lo más extraño era que la desaparición había sucedido en cuestión de instantes. Yo los había visto frente a la puerta mientras bajaba del taxi y recorría la distancia hasta la vivienda. No existía tiempo suficiente para que hubieran doblado una esquina o entrado en alguna propiedad sin que yo lo notara. Finalmente regresé al vehículo sintiéndome confundido y bastante incómodo. Cuando estaba a punto de marcharme ocurrió algo más. Una luz se encendió dentro de la casa. Apenas una habitación iluminada detrás de una ventana. Nada espectacular, pero suficiente para hacerme permanecer observando durante algunos segundos antes de alejarme del lugar. Al día siguiente decidí regresar a esa misma calle. Quería encontrar una explicación sencilla para todo lo ocurrido. Tal vez la pareja vivía allí y simplemente yo no había visto cómo entraban. Cuando llegué encontré a un vecino barriendo la banqueta frente a una casa cercana y aproveché para preguntarle por la propiedad. Al principio respondió con normalidad, pero en cuanto describí a la pareja, su expresión cambió por completo. Dejó de barrer y me observó en silencio durante varios segundos, antes de preguntarme exactamente dónde los había visto. Le repetí la historia completa y entonces me contó algo que me dejó helado. Según él, años atrás había vivido allí una pareja joven muy conocida en la colonia. Una noche, mientras regresaban a casa, fueron víctimas de un asalto y ambos murieron antes de poder recibir ayuda. El hombre hablaba con total seriedad y parecía convencido de lo que decía. Luego agregó algo todavía más inquietante. Aseguró que no era la primera vez que escuchaba una historia parecida. Según varios vecinos y algunos conductores de taxi, aquella pareja aparecía ocasionalmente durante la noche, siempre en zonas cercanas de Coyoacán, siempre pidiendo que los llevaran a la misma dirección, y siempre desapareciendo frente a la puerta, antes de que alguien pudiera acercarse a ellos. Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, o una mala interpretación de lo ocurrido. De hecho, estuve a punto de olvidar el asunto, hasta que revisé una grabación de la cámara de seguridad instalada dentro del taxi. Lo hice por simple curiosidad, esperando encontrar algún detalle que me ayudara a reconstruir la secuencia de los hechos. Al principio todo parecía normal. La pareja aparecía claramente sentada en el asiento trasero, y la conversación se escuchaba sin problemas. Sin embargo, cuando nos acercábamos a la casa, la imagen comenzó a llenarse de interferencias. La pantalla se distorsionó durante varios segundos y aparecieron líneas que cubrían casi toda la grabación. Cuando el video volvió a la normalidad, el asiento trasero estaba completamente vacío. Hasta el día de hoy sigo trabajando de noche y continúo recorriendo las mismas calles de Ciudad de México. He llevado miles de pasajeros desde entonces, y jamás volví a encontrarme con aquella pareja. Sin embargo, cada vez que alguien me pide un viaje hacia esa calle en particular, o hacia alguna zona cercana de Coyoacán, inevitablemente observo 2 veces el espejo retrovisor antes de arrancar, porque una parte de mí todavía necesita comprobar que las personas que viajan detrás siguen ahí cuando vuelvo a mirar.
Continuamos. Soy taxista en Potosí desde hace muchos años y, aunque he trabajado en distintos horarios, siempre prefiero los turnos nocturnos. La ciudad cambia por completo durante la madrugada. Las calles se vacían, el ruido desaparece y uno termina recorriendo lugares que durante el día pasan desapercibidos. Después de tanto tiempo manejando, creí haber visto prácticamente de todo. Pero hubo una experiencia que todavía recuerdo con una claridad incómoda y que ocurrió una noche mientras trabajaba cerca del centro histórico. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando vi a un hombre mayor esperando solo en una esquina poco transitada. Vestía de manera sencilla, con ropa oscura y un sombrero antiguo que ya casi nadie usa. Cuando se acercó al taxi me llamó la atención su forma de comportarse. Hablaba con mucha educación y parecía completamente seguro de hacia dónde quería ir. Apenas subió me pidió que lo llevara hasta un viejo panteón de la ciudad que yo sabía que estaba abandonado. No era un destino habitual para esa hora, pero tampoco era algo tan extraño como para rechazar el viaje. Así que puse en marcha el taxi y comenzamos el recorrido. Durante los primeros minutos conversamos de manera normal. El hombre parecía conocer las calles mejor que cualquier persona que hubiera llevado antes. Me hablaba de antiguas casonas que fueron demolidas y de familias que, según él, habían sido muy importantes para la ciudad. Lo curioso era la precisión con la que recordaba cada detalle. Mencionaba nombres completos, fechas aproximadas y acontecimientos que parecían demasiado específicos para ser simples anécdotas. Mientras lo escuchaba, tenía la sensación de estar hablando con alguien que había presenciado personalmente todo aquello. Conforme avanzábamos, la conversación comenzó a girar hacia temas más extraños. Empezó a mencionar entierros famosos, accidentes que habían conmocionado a la ciudad y tragedias que ocurrieron muchos años antes de que yo naciera. Hablaba de cada caso con una familiaridad inquietante, como si hubiera estado presente en todos ellos. Varias veces observé el espejo retrovisor mientras conducía, y siempre lo encontraba con la misma expresión seria, mirando hacia adelante sin apartar la vista. No parecía una persona sombría ni agresiva, pero había algo en su manera de hablar sobre la muerte que me resultaba difícil de ignorar. Poco a poco dejamos atrás las zonas más transitadas y nos internamos en calles cada vez más vacías. Las luces comenzaron a escasear y los pocos negocios abiertos quedaron atrás. Recuerdo que, en algún momento, me di cuenta de que llevábamos varios minutos sin cruzarnos con otro automóvil. La ciudad parecía haberse apagado por completo. El pasajero también guardó y durante el resto del trayecto apenas intercambiamos algunas palabras, mientras el enorme panteón aparecía poco a poco frente a nosotros al final de una avenida oscura. Cuando llegamos a la entrada principal detuve el taxi junto al portón. El hombre abrió la puerta y descendió con calma. Antes de alejarse, se inclinó ligeramente hacia la ventanilla y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me pidió que nunca olvidara las historias que había escuchado esa noche porque, según él, los muertos desaparecen de verdad cuando nadie vuelve a recordarlos. Después de decir eso, comenzó a caminar hacia el interior del cementerio. Lo observé avanzar lentamente entre las sombras hasta que finalmente lo perdí de vista. Durante unos segundos permanecí esperando, pensando que regresaría para pagar el viaje. Fue entonces cuando me di cuenta de algo evidente. El hombre no me había dado ni un solo peso. Al principio sonreí porque pensé que simplemente era un loco, así que bajé del taxi y caminé hacia la entrada dispuesto a alcanzarlo. Sin embargo, en cuanto crucé el portón sentí una sensación extraña. El lugar estaba completamente silencioso. Miré hacia los senderos principales. Observé entre las tumbas cercanas y avancé varios metros esperando encontrarlo. Pero no había nadie. No escuché pasos. No vi movimiento y tampoco encontré alguna zona donde pudiera haberse ocultado en tan poco tiempo.
Después de varios minutos regresé al taxi sintiéndome confundido. Durante el resto de la noche intenté convencerme de que simplemente había tomado algún camino lateral que yo no había visto, aunque en el fondo la situación seguía pareciéndome extraña. Al día siguiente, aprovechando que tenía unas horas libres, decidí volver al panteón para preguntar por él. Encontré un guardia que oficiaba de cuidador y le describí con detalle al pasajero que había llevado la noche anterior. Conforme hablaba, noté que el hombre cambiaba de expresión. Al principio parecía escuchar con normalidad, pero poco a poco comenzó a observarme con una seriedad que me hizo sentir incómodo. Cuando terminé mi relato, me preguntó varias veces si estaba seguro de lo que había visto. Quiso saber cómo vestía el hombre, cómo hablaba y qué cosas había mencionado durante el viaje. Después permaneció callado unos instantes y finalmente me pidió que lo acompañara a una pequeña casa rodante ubicada cerca de allí. Entró y sacó una fotografía que parecía tener muchos años. En cuanto la vi sentí un escalofrío. El hombre de la imagen era exactamente el mismo pasajero que había transportado la noche anterior. El cuidador me explicó que aquella persona había trabajado durante décadas como sepulturero en ese cementerio. Según él, conocía cada rincón del lugar y prácticamente todas las historias relacionadas con quienes descansaban allí. También me contó que había muerto hacía más de 50 años y que su tumba se encontraba dentro del mismo panteón, abandonada. Escuché todo aquello con escepticismo. Pensé que quizás se trataba de una coincidencia o de alguna confusión provocada por el parecido físico. Por eso le pedí que me mostrara la sepultura. El cuidador aceptó y caminamos durante varios minutos por senderos antiguos, hasta llegar a una tumba modesta situada en una zona apartada. Cuando me acerqué pude ver claramente el nombre grabado sobre la lápida. Era exactamente el mismo nombre que el pasajero me había dado durante el viaje. Junto a la inscripción había una fotografía deteriorada por el tiempo, y nuevamente me encontré frente al mismo rostro que había visto sentado detrás de mí apenas unas horas antes. Permanecí observando la tumba sin saber qué decir, intentando encontrar alguna explicación racional para todo aquello. Fue entonces cuando noté algo más. Sobre la lápida había un pequeño papel doblado que parecía haber sido colocado recientemente. Lo tomé con cuidado pensando que podía tratarse de alguna ofrenda o una nota dejada por familiares. Cuando lo abrí sentí un vacío en el estómago. Era un boleto de taxi. El papel estaba prácticamente nuevo y llevaba impresa la fecha exacta de la noche anterior, la misma madrugada en la que había llevado a aquel hombre hasta el panteón. Lo más extraño era que nadie parecía saber cómo había llegado hasta allí. Desde entonces sigo trabajando de madrugada y continúo recorriendo las calles como cualquier otra noche. Sin embargo, cada vez que alguien me pide un viaje hacia ese viejo panteón, trato de evitarlo. Todavía intento convencerme de que existe una explicación lógica para todo lo ocurrido, pero hay momentos en los que vuelvo a mirar el espejo retrovisor, durante unos segundos de más, solo para asegurarme de que el pasajero que viaja detrás sigue siendo alguien que pertenece al mundo de los vivos.